a los niños acerca de la situación de la crisis que vive el país por causa del coronavirus en este momento, con la suspensión de clases, con lo que eso significa que se queden en las casas. Por 2 semanas van a estar ahí y han causado esta enfermedad muertes en el mundo. Hay un importante crecimiento de los contagios también en Chile, estamos en fase 4. ¿Y cómo se le habla a ellos? ¿Cómo se le cuenta? ¿Como un cuento? ¿Y cómo es ese cuento? ¿Y cómo lo hacemos para explicarles, por ejemplo, que deben quedarse en las casas? Sin mostrarles un enemigo en la calle. Bueno, todo eso lo vamos a conversar. Alarmarlos más de la cuenta. Exacto, tampoco. Sobre todo con esos pequeños cerebritos. Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto-Juvenil Psicoeduca. Valesca, gracias por estar a tiempo y sin pauta. Hola María José, Simón, ¿cómo están? Bien, gusto de saludarte, Valesca. Igualmente. ¿Cómo se lo explicamos de manera prudente a los niños? La pregunta es súper difícil. La verdad es que la situación hoy día está bastante compleja y entendiendo de que los niños hoy día están 2 semanas sin clase en el fondo, y que ya venimos de un periodo complejo desde octubre en adelante, la situación se pone un poquito más complicada. Mira, lo primero que yo siempre le menciono a los papás en este periodo es la calma, ¿sí? En la medida que los adultos significativos de los niños mantenemos cierta calma y cierto control de nuestras conductas, va a ser el primer elemento que va a ayudar a la tranquilidad y a la calma de los niños. Y lo primero también mencionar, María Jesús y Simón, es la manera de cómo vamos a explicar. Siempre el lenguaje tiene que ser claro, tiene que ser un lenguaje adecuado a los niños, no alarmista, ¿no? Y mucho menos dando datos duros, ¿no? Esto que tú recién mencionabas de cuántas personas a lo mejor hay hospitalizadas, o quizás que en otros países han muerto muchas personas. Yo creo que hay que tener un lenguaje claro, informar, pero también un lenguaje adecuado a los niños entendiendo la edad. Un niño de 4 o 5 años no va a entender probablemente toda esta realidad, pero a lo mejor sí un niño que es un joven, que es más adolescente, va a entender la realidad de una manera diferente. Por lo tanto, ahí empezar a tener como esa diferencia en el lenguaje. Nunca mentir, pero sí un lenguaje adecuado y un lenguaje claro que les permita informar sobre la situación actual que están viviendo. ¿Cómo saber cuál es el lenguaje adecuado para ciertas edades? Por ejemplo, a un niño o niña de 4 años que es pequeño, pero sabe perfectamente lo que está ocurriendo al entorno. O sea, se da cuenta de ciertas situaciones, escucha la tele o escucha la radio, escucha a los adultos hablar. ¿Cómo nos referimos a un niño o niña entre 4 y 6 o 7 años, imagino? Mira, súper buena tu pregunta, porque en algunos momentos también lo hemos conversado, esto del acceso a la tecnología y el acceso a la información. Evidentemente un niño de 5 o 6 años sabe lo que está pasando, entiende que finalmente viene de vacaciones, ¿no es cierto?, entró al colegio y se tiene que devolver. Claro. Entonces, claro, es como, explíquenme qué está pasando, porque no lo estoy entendiendo. O sea, la ansiedad que provoca, esa ansiedad positiva, ¿no?, de entrar al colegio, de volver a ver a tus compañeros, a tus profesores, duró bien poquito, porque de vuelta estamos ya en la casa. Entonces, el lenguaje, María Jesús, cuando uno lo plantea, el lenguaje adecuado, es como hablar efectivamente que estamos enfrentando a nivel país una situación compleja, que anda un bichito, ¿no es cierto?, en el entorno, que se está contaminando a las personas, ¿no es cierto? Tratar de hacer como la realidad un poquito más amigable, no a mentir. Yo siempre le digo a los papás, no vamos a mentir, pero tampoco vamos a utilizar ese lenguaje tan duro y tan cruel, que de repente puede traumar y puede generar otras cosas, ansiedad, ¿no es cierto?, generar un miedo, generar pánico, que es lo menos que necesitamos en este periodo de crisis, que además van a estar 2 semanas en casa. O sea, piensa tú, 2 semanas en casa en donde no van a ver a sus amigos, donde además la información, yo siempre sugiero que debe ser, yo pienso que es como paulatinamente adecuado, o sea, no entregar toda la información, que no estén todo el día con las redes sociales ni expuestos a la televisión, porque la información que se entrega a veces es bastante dura. Y un niño en esa edad me parece que hay que cuidar todos sus aspectos emocionales principalmente, es como la prioridad número 1. Ahora, creo que también es importante anticipar que estos días vamos a estar en casa, anticipar lo que vamos a hacer durante todos estos días, porque si no, esta cosa como de que voy al colegio y después me devuelvo, no entiendo lo que está pasando en mi entorno. Entonces, si nosotros explicamos y establecemos como acuerdos en casa, eso podría ayudar a reducir los niveles de ansiedad en los niños en este periodo. No hay que mentirles, tampoco hay que decirlo en términos tan duros, pero sí por lo menos, o por ejemplo, hay que indicarles que una de las condiciones básicas que tienen que hacer para no transmitir en todo caso este virus es, por ejemplo, lavarse las manos constantemente. Eso se podría llevar a cabo, ¿de qué forma? Como un tipo de juego, como un tipo de dinámica para las niñas, para los niños, ¿de qué forma?
Claro, lo que pasa es que hace poquito salió en las redes esto como del juego de que te marco la mano, ¿no es cierto? Y al final del día, si la marca se fue, ganas puntos. Ese tipo de acciones son súper positivas porque en el fondo, dentro de esta crisis, ¿no?, que están viviendo afuera, lo hacemos un poco más entretenido. Pero evidentemente el mensaje es como, efectivamente, hablar un lenguaje claro, decir la verdad de manera adecuada, ¿no es cierto?, sin alarmar y sin generar un caos dentro de casa, porque imagínate, familia, papá, mamá, hijos en cuarentena, 2 semanas en casa, con el nivel de estrés que esto provoca por todos los otros temas, los niños lo van a resentir. Por lo tanto, hacer juegos dinámicos, lavarse las manos todos los días como algo natural, pero también como algo que veníamos haciendo de antes. Simplemente es que ahora vamos a extremar, vamos a ser mucho más cuidadosos y mucho más rigurosos con ciertas cosas, como por ejemplo el lavado de manos, como por ejemplo en la limpieza en ciertos sectores. Por ejemplo, si salimos al patio, vamos a extremar la medida cuando entremos a casa, pero siempre desde una mirada positiva que entregue seguridad y tranquilidad. Lo que menos podemos hacer es generar angustia en los niños. Simón, en este periodo yo sé que es súper difícil, hasta nosotros los adultos nos asustamos y tenemos como cierta incertidumbre de lo que va a pasar, pero es importante transmitir tranquilidad, seguridad, pero con la información también clara, porque los niños, a pesar de que son pequeños, van entendiendo la realidad de manera que a veces uno cree que no es así, pero ellos se dan cuenta de todo lo que está pasando. O sea, claro, tenemos que también tener esa empatía con el pequeño cerebro, decía yo, de 4, 5, 6 años, 7 años probablemente, cuando todavía son pensamientos muy concretos, ¿verdad? Exacto, y el mundo mágico uno se lo puede crear. Dentro de una crisis uno puede contener ese mundo mágico. Evidentemente, cuando van creciendo, los que son más grandecitos, ya ese mundo mágico es súper difícil de mantener y contener. Pero mientras más podamos mantener ese entorno lo más tranquilamente posible, creo que es muy favorable. Ahora, un elemento súper importante también es como instalar protocolos dentro del hogar, ¿sí? Es como la rutina. Por ejemplo, en este periodo de 2 semanas, los niños tienen que seguir acostándose a la misma hora. Tienen que seguir con la alimentación adecuada. Estas no son vacaciones, ¿sí? Si nosotros damos este periodo de vacaciones y desorganizamos de nuevo el entorno, puede generar un poquito de caos. La sugerencia es mantener la rutina, mantener los protocolos dentro de casa, mantener las horas de sueño, la alimentación y hacer también como espacios de contención. Si tu hijo te pregunta 3 veces lo mismo, respóndele 3 veces. Si tu hijo te pregunta, en otra oportunidad, te vuelve a preguntar, ¿qué ves ese virus? ¿Por qué está pasando esto? Vuelve a explicarle. Darle la contención y el espacio también para abrazar, para dar cariño, para en el fondo dar seguridad. Piensa tú que el espacio más seguro de un niño es su casa con su familia. Ahora, y eso tiene que mantenerse así. Ahora, lo que ha pasado también con esto es que si bien las clases están suspendidas por 2 semanas, los papás, las mamás o los cuidadores, según sea el caso, tienen que salir a trabajar. En el fondo también ellos se quedan ahí con el cuidado o con cuidado de alguien más o de algo más, y en el fondo eso también genera una serie de perturbaciones en la vida de los cuidadores, los papás, la mamá, porque entre medio de que ellos están ahí en la casa y ya no están en el colegio, tiene que lidiar con el trabajo de cada uno, ¿verdad? Y eso también puede ser un problema. Exacto, pero por eso te decía que es importante como establecer protocolos y trabajar a nivel de equipo. Cuando uno se anticipa a las posibles situaciones que puedan aparecer y establecemos una organización de establecer roles, por ejemplo, ya, tú te vas a encargar de esto, tú vas a hacer lo otro, yo voy a hacer esto otro, se minimiza la cantidad o la ansiedad que puede provocar todo esto. Pero sí, o sea, efectivamente el papá que sale a trabajar y deja a su hijo con una persona que le ayuda o deja a su hijo en la casa de otra persona, la tensión y la ansiedad y el miedo es algo que va a pasar. Lo que pasa es que mientras más podamos anticipar, podemos minimizar los riesgos y eso da un poco más de tranquilidad en este periodo. Ahora, ¿cómo saber que nuestro hijo está actuando porque está estresado o porque está angustiado o porque todo lo que está alrededor lo angustia un poco? ¿Cómo saber a qué tenemos que tener ojo y cómo actuar frente a eso? Sí, mira, en los adolescentes es un poquito más complejo a veces porque los adolescentes de por sí tienden como a tener un comportamiento un poco más introvertido, ¿sí? Pasan más tiempo en sus habitaciones, comparten poco, te comunican poca información. Por lo tanto, hay que estar mucho más atentos, ¿no es cierto?, al lenguaje
los que ya tienen, por ejemplo, redes sociales, los adolescentes que tienen redes sociales, Instagram, Facebook, estar muy atento a lo que publican, a los comentarios que están subiendo, restringir en lo que se pueda, ¿no es cierto?, el uso y el acceso a las redes sociales. Creo que por ahí hay un tema muy importante. Y con los más pequeñitos, los indicadores son bastante claros. La falta, por ejemplo, el sueño, que se despiertan en la noche, que se hacen pipí, se pasan de la cama a los papás, empiezan a estar más irritables, empiezan a tener menor control de la frustración, empiezan a tener un comportamiento diferente y eso hace que uno prenda las alarmas en el fondo y diga, a ver, algo está pasando. Y un niño pequeño e incluso un adolescente le cuesta bastante poder expresar y explicar con un lenguaje verbal lo que le está pasando, lo que está sintiendo. Entonces de ahí es que los adultos significativos, quien sea, presta atención al comportamiento de los niños. Un niño que no comunica, un niño que es más apagado, que empieza a establecer menos participación social, por ejemplo, en el grupo familiar, uno tiene que estar atento, ¿sí? Y la recomendación es ir a buscarlo de una manera cariñosa y empezar de alguna forma a estar en ese pensamiento, porque los niños a veces no tienen cómo expresar. Y la conducta pasa a ser, como te digo, pueden tener menor control de la frustración, se ponen más irritables, algunos incluso en otros casos empieza la sudoración, se ponen más ansiosos, y ahí es necesario volver a la calma. Ahora, muchos niños saben que deben estar en sus casas para prevenir contagios, no estar en la calle, el llamado de estar en la casa. Sí. ¿Cómo hacer que una vez que pase todo esto, que no sabemos bien cuándo va a ocurrir, lamentablemente, esperemos que sean 2 semanas, pero cuando volvamos a la normalidad, ¿cómo hacer que esos niños no sientan miedo al volver a la calle? Claro, lo que pasa es que ahí, tu pregunta es súper buena, pero lo que pasa es que va a depender un poco de cómo nosotros los adultos le hemos mostrado durante todo este periodo la información a los niños. Porque si todo el tiempo, durante estas 2 semanas, estamos viendo noticias todo el día y estamos con ese miedo permanente, no van a querer salir a la calle, evidentemente. Claro. Pero si establecemos los protocolos, por ejemplo, de higiene, de lavado de manos, de usar el alcohol gel en forma permanente, los niños cuando salgan a la calle van a salir con esos protocolos ya instalados. Ese es el mensaje. El lavado de manos o las medidas de higiene que estamos tomando hoy día para no contagiarnos deberían ser permanentes en el tiempo. Porque esto, por más que sea 2 semanas de aislamiento, no va a pasar en 2 semanas. ¿Sí? Esto ya llegó, se va a instalar y nos va a durar un buen tiempo. Por lo tanto, los protocolos que hoy día tomemos a nivel familiar, de higiene o de otras cosas, o de otras situaciones que queramos prever, son protocolos que deberíamos instalar en los niños de aquí a un tiempo mucho más, en el fondo, prolongado. Cosa de tal manera que cuando salgan al exterior, salgan al colegio, ellos ya tengan instalado y sepan lo que tienen que hacer. Sepan cuándo consultar, sepan cuándo lavarse las manos, sepan lo que tienen que hacer en un contexto que va a ser muy distinto cuando estuvieron 2 semanas en casa. Por eso que cuando los niños están en casa no es, estoy en casa, chip libre, no hago nada. No, es vamos a entrenar en el fondo durante este periodo cómo deberíamos comportarnos para el regreso a clases. Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, gracias por estar a tiempo y sin pauta, que tengas buena tarde. Simón y María Jesús, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Valesca, un abrazo. Un abrazo. Con más de 20 años de experiencia, el Colegio Guayqualis es un colegio